Como segundo tema, entonces, vamos a desarrollar el tema de urticaria angioedema. La urticaria angioedema son enfermedades que pertenecen a un mismo espectro de presentaciones clínicas y ambas se van a diferenciar principalmente por la profundidad del edema que se va a generar en la piel. La principal célula efectora de esta enfermedad es el mastocito. La prevalencia para estas enfermedades es aproximadamente del 20%. 20% de la población puede presentar en algún momento de la vida urticaria o angioedema. Es distribuida mundialmente, puede darse a cualquier edad, generalmente es más frecuente en mujeres que en varones, en una proporción de 2 a 1, pero en algunos casos específicos, como en la urticaria colinérgica, esto no se da y principalmente se puede dar más en varones. Hay factores de riesgo para las urticarias, ¿no? Ya desde ya les voy diciendo que hay dos tipos de urticarias, la urticaria aguda, que es la que dura menos de 6 semanas, y la urticaria crónica, que es la que dura más de 6 semanas. Cuando nos referimos a la urticaria aguda, hablamos de una alta densidad poblacional, de una historia personal o familiar de alergias, un bajo estatus socioeconómico como factores de riesgo para desarrollar urticaria aguda. También hay factores genéticos que se han descrito para esta enfermedad, como polimorfismos en algunos genes, como los que ven aquí, o también que van a dar como, por ejemplo, susceptibilidad a algunas personas a presentar urticaria o angioedema frente a la toma de AINES, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos la urticaria crónica, como les decía, dura más de 6 semanas, generalmente se da en población con altos estatus socioeconómico, también se han descrito ciertos factores genéticos como polimorfismos en genes que codifican muchos mediadores inflamatorios como interferones, interleuquinas o factores de crecimiento. Debemos tener en cuenta que la mayoría de casos de urticaria se tratan de urticarias agudas, que duran a lo más una semana generalmente. Pero de este grupo de urticarias, dependiendo del país en donde se generan diversas prevalencias, entre el 5 al 39% de casos puede derivar en una urticaria crónica. Y esta urticaria crónica, a su vez, puede ser de dos tipos: una urticaria crónica espontánea y una urticaria crónica inducida. Como ven, estas urticarias pueden tener largos tiempos de duración, como por ejemplo la urticaria crónica espontánea, que puede durar de 1 a 4 años generalmente, o la urticaria crónica inducida, que se han registrado casos de hasta duración de 12 años. Dentro de este último grupo de urticarias crónicas inducidas tenemos también otra división que las divide entre físicas y otras, ¿no? Las físicas, por ejemplo, tenemos el dermografismo sintomático, la urticaria al frío, la urticaria a la presión, la urticaria solar, la urticaria al calor, el angioedema vibratorio. Y otros tipos de urticarias crónicas inducidas, como la urticaria colinérgica, la de contacto y la coagénica. Esta tablita para incidir en límite de tiempo, ¿no? Entre la urticaria aguda y crónica, que son 6 semanas, ¿no? Ese es el tiempo límite que las divide a ambas. Hablemos también del mastocito, que es una célula, la célula efectora de esta enfermedad. Recuerden que los mastocitos están distribuidos en todo el cuerpo, pueden variar en su fenotipo y en cómo ellos responden a los estímulos. La mayoría de mastocitos contienen proteasas neutrales como la triptasa y la quimasa. El mastocito tiene en su membrana receptores de alta afinidad para la IgE, y esto hace que esta célula sea pues vital para las reacciones alérgicas que dependen de esta inmunoglobulina. ¿Cómo se activa entonces el mastocito? Tenemos dos tipos de activación, una no inmunológica y una inmunológica, ¿no? En la no inmunológica tenemos diferentes sustancias, como la sustancia P, la somatostatina, o de repente algunos factores de coagulación, como el C5A, que tienen la capacidad de unirse a receptores de la membrana del mastocito y activar. Pero por otro lado también tenemos la activación inmunológica, que es la principal vía de activación de los mastocitos, ¿no? Y acá ya tenemos
receptores específicos para inmunoglobulina. Habíamos hablado que la IgE es la inmunoglobulina con más alta afinidad para los receptores del mastocito, entonces la IgE va a ser el tipo de inmunoglobulina que se puede unir a un antígeno y a la vez unirse al receptor de la membrana del mastocito y activarlo, activar el mastocito. Pero como ven, no solamente la IgE tiene esa capacidad, en algunos casos también puede ser la IgG, que puede activar, no necesariamente con un antígeno, sino directamente tiene la capacidad de activar a veces los receptores del mastocito. Esto se ve rara vez, pero sí se puede dar la situación. ¿A qué nos referimos con activación? Nos referimos a que el mastocito, al tener este estímulo mediado por sus receptores de membrana, lo que va a hacer es comenzar a degranular, a liberar el contenido de sus gránulos intracitoplasmáticos. Recuerden que el mastocito es un tipo de célula tipo granulocito, que quiere decir que tiene organelas intracitoplasmáticas que contienen múltiples mediadores. Entonces, al activarse, el mastocito, como ven en esta figura, libera estos gránulos, lo degranula, lo libera hacia el exterior, y tenemos citoquinas, tenemos prostaglandinas y leucotrienos que van a mediar todos los cambios en la piel que van a derivar a la urticaria y a la eczema. Entonces, por ejemplo, en una urticaria aguda, ¿cuál es el mediador derivado del mastocito más importante? La histamina, ¿no? La histamina, dentro de todos los mediadores que hemos visto, es como que la protagonista. ¿Qué hace la histamina cuando se libera al exterior? Pues lo que hace es básicamente actuar, como ven en la figura, sobre las células endoteliales postcapilares. Va a hacer que estas células se contraigan y pueda haber un mecanismo de salida de plasma del intracelular al extracelular. Y esto generar un edema a nivel de la dermis de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué hace la histamina? Vasodilata, aumenta la permeabilidad de los vasos postcapilares y aumenta también la expresión de las moléculas de adhesión. Como ven acá, no solamente se libera plasma, sino también se puede liberar diferentes tipos de células inflamatorias, ¿no? Por la activación de estas moléculas de adhesión a nivel endotelial, ¿no? Tenemos quimiotaxis, quimiotracción por la activación de estas moléculas de adhesión. Entonces tenemos el mastocito, como ven aquí en la figura, el mastocito degranulado, el mastocito activado, que libera citoquinas. Vemos acá que puede liberar proteasas, heparina, histamina, diferentes citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas, factores de activación de plaquetas. Tenemos aquí, por ejemplo, una lista también de las principales moléculas que puede liberar un mastocito activado, ¿no? Ahora, todo esto que induce también, cuando tenemos, por ejemplo, en una urticaria crónica, cuando habíamos hablado de la urticaria aguda, habíamos hablado de la histamina, ¿no? Y el efecto final de edema en la dermis que puede generar la histamina. Pero, como habíamos dicho, algunos de estos casos de urticaria aguda pueden derivar en urticarias crónicas. ¿Y por qué se cronificaría el efecto de esta liberación mastocitaria? Bueno, lo que pasa es que justamente estos mediadores liberados por los mastocitos muchas veces también pueden reclutar células, como las células T, del tipo TH2 principalmente, eosinófilos y basófilos. Y aparentemente estas células generar diversos mediadores que a su vez van a cronificar la activación del mastocito, ¿no? Como más producción de IgE, como el factor básico mayor proteínico derivado de los eosinófilos, más histamina, más leucotrienos. Entonces, todos estos mediadores ya liberados por otras células pueden generar una cronificación de la acción o de la activación de los mastocitos y esto derivar en una urticaria crónica espontánea. Entonces habíamos hablado, ¿no? Que en el mastocito, en la membrana del mastocito hay receptores de alta afinidad, principalmente es alta afinidad a la IgE. Había mencionado que también la IgG puede tener una acción directa sobre los receptores y activarlos, ¿no? Entonces, de acuerdo a si se activa el receptor por un IgE,
unido a un antígeno, o un IgE unido a un autoantígeno, se pueden derivar, por ejemplo, la urticaria alérgica, que es la urticaria común, la urticaria autoantialérgica, que es la mediada por IgE con autoantígenos, que pueden ser anticuerpos antitiroideos, DNA de doble cadena, tiroglobulinas, o también mediados por anticuerpos IgG, ¿no? Que van directo hacia el receptor, que a eso se le denomina urticaria autoinmune. Entonces, vean cómo hay una diversidad de mecanismos por los cuales un mastocito se puede activar. Entonces, muchas veces, sobre todo en las urticarias crónicas, hay todo un mecanismo autoinmune complejo que es difícil de controlar. Por eso muchas veces estas urticarias son de difícil manejo y por lo tanto pueden llegar a durar mucho tiempo. ¿Qué otras cosas pueden también activar el mastocito? Habíamos hablado de los eosinófilos, de las células endoteliales que también son capaces de liberar algunos mediadores, como el factor de tisular, que a su vez puede activar la cascada de coagulación extrínseca, que también en algunos casos puede, mediante el C3A y el C5A, activar al mastocito, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta activación de la cascada es algo bastante localizado y que no va a derivar a nivel sistémico en eventos trombóticos. Esto es algo bastante local. Igual también el mastocito, por medio de sus mediadores, puede también activar nervios sensoriales. Estos mastocitos activados pueden generar mediadores también neurogénicos, como la sustancia P, por ejemplo, ¿no? Y estas también derivar en vasodilatación, extravasación de plasma, que es lo que ya habíamos hablado, pero también prurito, ¿no? Entonces, derivan el prurito en la urticaria también es un signo bastante importante en la clínica de la urticaria, por todo esto que hemos mencionado. Este es un dibujito resumen de todas las posibles mecanismos de activación del mastocito, ¿no? Es complejo, muchas veces difícil de controlar. ¿Cuáles son las causas de una urticaria? Si hablamos de las urticarias agudas, como ven, prácticamente el 50% de casos de urticarias agudas muchas veces no se puede llegar a identificar cuál es el alergeno que activó esa urticaria. Queda como urticarias idiopáticas. El otro 40% de casos son básicamente por infecciones del tracto respiratorio superior. Luego hay otros casos de urticarias producidas por fármacos y el menos del 1% de casos producidos por alimentos. Muy bien, entonces volvemos nuevamente a la urticaria, esto es como un cuadro resumen, ¿no? Tenemos que 15 al 25% de la población puede sufrir de urticaria. Esto se da como un patrón de reacción cutánea hacia un alergeno que activa el mastocito. Y esta activación, este edema que hemos hablado de que se genera a nivel de la dermis, clínicamente, ¿en qué se manifiesta? En la presencia de abones, ¿no? Vemos el abón, que es prácticamente una lesión elevada, edematosa en la piel, con un centro pálido, una periferia eritematosa. Y vemos que este abón es como que el signo importantísimo, el signo o la lesión elemental típica y exclusiva de la urticaria, ¿no? Entonces vemos las características, pica, ¿no? Es algo muy, muy también importante tomar en cuenta en el abón, y la transitoriedad. Esto yo creo que es lo más importante que caracteriza al abón, ¿no? La duración menor a 24 horas. No hay otra lesión elemental en dermatología que sea transitoria como el abón. El abón puede aparecer y desaparecer en horas sin dejar ningún tipo de rastro. No deja manchas, no deja cicatrices. Puede ser de cualquier tamaño, pican, algunas veces queman, pero esto de ser transitorio, de durar solo horas, es bastante particular del abón. Es lo que lo caracteriza principalmente. Entonces, esto es con respecto al abón, pero también tenemos, por otro lado, el angioedema, ¿no? ¿Y en qué se diferencia? ¿Por qué algunas personas solamente presentan abones o ronchas? ¿Y por qué algunas personas presentan ya edema
severo de las zonas de piel más laxa, como los párpados, las manos, los genitales. ¿Por qué se da esta diferencia? Por el nivel donde nosotros vamos a tener el edema o salida del plasma del intra al extracelular. En el caso del labón, la salida del plasma, como ven aquí, el edema va a ser a nivel de la dermis superficial. En cambio, en el angioedema, la salida del plasma o el edema va a ser a nivel de dermis profunda o de hipodermis. Es por eso la diferencia, ¿no? El edema en el angioedema es más profundo. Por eso es que logra edematizar de manera mayor, de repente más significativa, las zonas de piel más laxa, como los párpados, los labios, las manos, los genitales. Muchas veces el angioedema se puede presentar con dolor u hormigueo, no pica. El angioedema puede doler u hormiguear. Y el angioedema no es tan transitorio como el Abón. Habíamos dicho que el Abón dura menos de 24 horas. El angioedema puede durar hasta 72 horas, hasta 3 días en resolverse, ¿no? Entonces, es un espectro, como les digo, ¿no? Ambos tienen el mismo mecanismo de origen, lo que los diferencia es la profundidad del edema. En la BON el edema es en la dermis superficial y en el angioedema es en la dermis profunda y poder. Entonces, 50% de casos solamente se van a presentar como urticaria, o sea, solo con abones. El 40% de casos puede presentar con abones y angioedema, o sea, ambos a la vez. Y solamente el 10% de casos se pueden presentar solo con angioedema. Entonces podemos tener pacientes solo con ronchas, podemos tener pacientes solo con angioedema o podemos tener pacientes con ambos. Muy bien, entonces la historia clínica es muy importante, el examen físico buscando abones, ¿no? Lesiones activas, pero muchas veces hemos dicho que los abones son transitorios, entonces el paciente puede llegar a consulta diciendo que amaneció llenecito de ronchas, pero que cuando llega a la consulta ya no tiene ninguna, ¿no? Entonces eso se puede dar justamente por la transitoriedad de los abones. ¿Qué hacer en estos casos? Tratar de inducir el abón, y esto se hace con el famoso dermografismo, ¿no? Agarramos un bajalén, una punta roma, de repente un lapicero al cual escondemos la puntita y hacemos una presión, como si estuviéramos dibujando líneas, haciendo presión en la piel, ¿no? Esperamos 3 minutos y observamos si es que esta presión en la piel generó formación de abonos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver claramente cómo en las zonas donde se le pasó el lápiz o la punta roma, se formó el labón. Vean toda esa zona eritematosa, edematosa, ¿no? Se formó el labón, entonces eso quiere decir que es un dermografismo positivo y eso nos da un punto a favor a nuestro diagnóstico de urticaria. Entonces, cuando tenemos abones activos, no hay duda, y hemos visto que el abón tiene sus características propias que no nos hacen dudar de que es una urticaria. Pero cuando no tenemos abones, podemos inducirlos por medio del dermografismo. Y bueno, también siempre preguntar, ¿no? Si es que ha habido edema de labios, de lengua, de párpados, de genitales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señora de la figura de arriba, tenemos que toda la lengua y los labios los tiene hinchados, entonces eso quiere decir que no solamente tiene urticaria, sino también angioedema. Y eso es algo bastante importante de captar ese dato, porque cuando ya hay angioedema, sabemos pues que el edema es mucho más profundo, entonces hay más riesgo también a que estos pacientes deriven en cualquier momento anafilaxis. Recuerden que la anafilaxia es cuando ya el edema llega al tracto respiratorio, principalmente a la epiglotis, la edematiza tanto que cierra el paso del aire y el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria aguda, porque ya no puede pasar el aire por la epiglotis edematizada, ¿no? Entonces, siempre es importante preguntar el tema del angioedema. También se puede preguntar por dolor abdominal, eso nos va a decir si es que de repente hay un edema en mucosa intestinal, de repente algún tipo de brococonstricción con estridores, o de repente cambio de voz, que nos puede decir pues que hay como un edema en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, todos esos datos hay que recabar para estar seguros que nuestros pacientes con urticaria tampoco estén haciendo angioedemas o angioedemas que ya pueden estar llegando a la anafilaxia. Bueno, entonces habíamos hablado que hay tipos especiales de urticarias inducidas, ¿no? Por ejemplo, la urticaria por presión,
que es inducida por la presión local sostenida, su mecanismo fisiopatológico no es conocido, las ronchas aparecen entre las 3 y 12 horas después de recibir el estímulo de presión, y estas ronchas pueden tardar entre 24 y 48 horas en desaparecer. Las ronchas pueden parecerse a las ronchas de una urticaria común, son edematosas, dolorosas y generalmente aparecen en zonas que soportan la presión, como glúteos, manos, pies, ¿no? Se puede acompañar de malestar general como fiebres, atralgias, escalofríos, y bueno, para inducir o para dar el diagnóstico de este tipo de urticaria hay que como que inducir las ronchas con pesos, como por ejemplo esta banda que se le pone al paciente de más o menos 7 kilos, se le pone por 20 minutos en hombros o muslos y luego se ve si es que ese peso o esa presión indujo ronchas, ¿no? O abonos. Si es que se dan estos casos, el tratamiento es básicamente con corticoides sistémicos, antihistamínicos y montelukast. La urticaria colinérgica, que es una urticaria desencadenada por sudor, algunas veces también por estrés emocional, ejercicio, que también genera el sudor. Hay dos teorías principales para el origen de este tipo de urticaria, que se trata de un bloqueo del conducto de la glándula sudorípara, que hace que el sudor haga como una especie de reflujo o fuga a la dermis, y esto produzca anticuerpos y, bueno, los síntomas, ¿no? La disminución de la expresión de receptores colinérgicos en las células epiteliales de las glándulas endocrinas, que haga también que se escape acetilcolina y degranule los mastocitos adyacentes, es otra teoría del origen de este tipo de urticaria. Se caracteriza por pápulas o abones pequeños, como ven, de 1 a 3 milímetros de diámetro. Vean estos aboncitos muy, muy chiquititos que generalmente se dan en tronco y cara. Pueden tener halos eritematosos, durar entre 30 a 90 minutos y se dan principalmente cuando el paciente suda. Muy bien, entonces el diagnóstico de la urticaria básicamente es clínico, ¿no? En la urticaria aguda, por ejemplo, que habíamos dicho que es la mayoría de urticarias, generalmente la aparición de abones dura hasta una semana, principalmente una semana, ¿no? Pero muchos de ellos pueden cronificarse ya en la urticaria crónica. Ya lo que se busca es ya hacer, aparte del diagnóstico clínico, un estudio posterior del paciente para poder ver qué factor es el que está ocasionando que la urticaria se cronifique en este paciente, ¿no? Principalmente un examen general, un descarte de infecciones, ¿no? Dentro de ellos serología, exámenes de orina, exámenes de heces para ver parásitos, buscar también algunos autoanticuerpos. No habíamos hablado de los autoanticuerpos más conocidos, que son, por ejemplo, los anticuerpos antitiroideos, el DNA de doble cadena, ANA, que pueden comportarse como autoanticuerpos. Entonces la IgE, que también suele dosarse dentro del estudio de las urticarias crónicas, ¿no? Entonces, vean cómo con una urticaria aguda no es necesario ningún examen, el diagnóstico es clínico y de frente uno puede empezar el tratamiento porque se sabe que van a desaparecer en una semana locas. Pero cuando ya estamos frente a pacientes que vienen enrochándose semanas o meses, ya se tiene que armar todo un plan de estudio para poder determinar la causa de por qué esa urticaria crónica. Ahora hay que tener este cuadro, yo se los presento porque hay que tener en cuenta que hay muchas lesiones de piel que pueden parecer ronchas y no serlo, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí múltiples imágenes de lesiones tipo placas edematosas, eritematosas en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y vemos en la lista del costado, de acuerdo a cada letra, los diagnósticos de cada uno de estos pacientes. Y ninguno es urticaria, ¿no? Entonces, vemos cómo pueden haber placas edematosas que no son ronchas. ¿Qué es lo que define a una roncha? Recuerden, la transitoriedad. Las ronchas, los abones, son lesiones pruriginosas que se van en horas. Aparecen y desaparecen en menos de 24 horas. Entonces, siempre hay que estar seguros de que lo que nos parece una roncha verdaderamente sea una roncha. Entonces, siempre es la anamnesis lo más importante en el examen, ¿no? Preguntarle, señor, estas ronchas que usted tiene aparecen, desaparecen, y el paciente le va a decir, sí, doctor, sí, doctora, amanezco con esto y en pocas horas se va, y luego al tiempo vuelve a aparecer. Ay,
Entonces, el diagnóstico está hecho. Son ronchas, son abones y el diagnóstico es urticaria. No hay más que discutir. Pero si, por ejemplo, un paciente viene, por ejemplo, este paciente de la figura E, y tú lo miras y tú dices, ah, no, son ronchas, ¿no? Y le preguntas, señor, estas ronchas van y vienen, ¿no? Y te dicen, no, no, doctora, estas lesiones yo las tengo ya como 5 días. Ah, no, no desaparecen, no, no desaparecen, están ahí 5 días. Ah, entonces ya eso te tiene que llamar la atención. O sea, ya eso es un signo de alarma. Ah, esto que parece una roncha, creo que no es una roncha. Y le comienzas a preguntar, ¿no? Por otras características. ¿Qué habíamos dicho de los sabones? Que pican, ¿no? Entonces le preguntas, señor, ¿y le pican? No, no me pican, doctor. Me arden, me queman, me duelen. Ah, ok. O sea, ya las lesiones van teniendo características diferentes. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. Hay muchas vasculitis, muchas infecciones virales, pueden haber infecciones o colagenopatías que pueden tener lesiones parecidas a los sabones y no ser abones, no ser urticarias. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto al momento siempre de hacer el diagnóstico. Muy bien, entonces ya tenemos un paciente con una urticaria aguda, principalmente aguda, que son las más comunes. ¿Qué es lo primero que hay que tratar de hacer? Identificar y evitar el factor desencadenante, ¿no? Si de repente, por ejemplo, el paciente ha tenido el antecedente de haber iniciado un fármaco días previos al inicio de sus ronchas, pues tratar de suspender ese fármaco porque viene a ser el principal sospechoso de haber desencadenado la urticaria, o de repente algunos alimentos. Siempre tratar de que este paciente, aparte del tratamiento farmacológico, siga una dieta hipoalergénica, ¿no? Porque los alimentos pueden servir no solamente como desencadenantes, sino también como empeoradores del cuadro, ¿no? Por ejemplo, uno está con una urticaria y se toma una gaseosa y por los químicos de la gaseosa empeora las ronchas o el prurito, ¿no? Entonces siempre estos pacientes tienen que seguir una dieta hipoalergénica, ¿no? Y en el alivio de los síntomas, pues la principal molécula importante en el tratamiento de la urticaria son los antihistamínicos. Esa es la piedra angular de nuestra enfermedad. Habíamos dicho que en la fisiopatología de la urticaria, del enfedema, la histamina es la protagonista. Entonces los antihistamínicos vienen a ser las moléculas más importantes. Ustedes saben que tienen diferentes generaciones de antihistamínicos, pueden utilizar cualquiera. Idealmente se prefieren los antihistamínicas de segunda generación, de tercera generación, son las que más se utilizan en el tema de urticaria, y vemos como la loratadina, entonces, la fexofenadina, la cetirizina, que son de segunda generación, pueden ser utilizadas. También tenemos otras de tercera generación, como la levocetiricina o la desloratadina, que también son utilizadas en el manejo de urticaria. Recuerden que las guías lo que nos dicen es subir la dosis de estos antihistamínicos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, la loratadina se da cada 12 horas, en una urticaria tú puedes darlo a más dosis, cada 8 o cada 6 horas. Normalmente los antihistamínicos se manejan en dosis más altas en la urticaria. También se puede dar tratamiento con anti-H2 para poder reforzar la acción del H1, como la ranitidina, por ejemplo. Y bueno, esto de los corticoides es bastante controversial. La mayoría de autores eh, consideran que el uso de corticoide en una urticaria aguda no es recomendado, ya que como ven aquí, subrayado, muchas veces se ha visto en urticarias agudas que cuando uno cesa la toma del corticoide puede haber como acciones rebote, como reacciones rebote de la urticaria. Entonces hay muchos que no aconsejan utilizar corticoides en una urticaria aguda, solamente como que basar tu tratamiento en antihistamínicos. Entonces, el tratamiento con corticoides no está indicado para un tratamiento de la urticaria aguda sin angioedema. Diferente cuando el paciente tiene angioedema. Si tenemos un paciente con angioedema, sí, ahí sí uno puede tener más libertad de utilizar no solo antihistamínicos, sino también corticoides, pero siempre por pocos días, ¿no? 5 días, máximo 7 días. En este cuadro, por ejemplo, tenemos nuevamente, ¿no?, las dosis incrementadas de antihistamínicos de segunda generación o de tercera generación, pero si esto no funcionara, ya el segundo
la segunda grada de tratamiento terapéutico vendría a ser terapia biológica, como el omalizumab. ¿Qué es el omalizumab? Es un anticuerpo antimonoclonal sintético que inhibe la acción de la inmunoglobulina E. Este tipo de tratamientos biológicos ya es bastante moderno, costoso, lamentablemente no está mucho a la mano en los hospitales públicos, pero es una buena opción para aquellos pacientes que no se controlan bien con solo antihistamínicos. Si es que el omalizumab tampoco lograse controlar el cuadro, también se puede dar otros inmunomoduladores, como vemos aquí, como la ciclosporina, que también puede ser un inmunomodulador alternativo para aquellos casos que no se logran controlar solamente con terapia eh, clásica o de rutina. Muy bien, hasta ahí la presentación. ¿Alguna pregunta?